Este es el dispositivo, el cual, digamos, lo hizo, lo ayudó a desarrollar el señor Soria. Yo creo que ya lo han visto por ahí, el señor Soria. ¿Y de qué va la cosa? ¿De qué consiste? Cuando realicen la práctica tengan cuidado de que esta varillita esté, bueno, tienen que arreglar un poco los resortes acá. Tiene que estar justo a ras de este tornillo. Esta también tiene que estar aquí justo a ras. Toman el dato de la longitud que tiene a temperatura ambiente y toman el dato de temperatura ambiente. Noten que aquí tienen una marca, entonces también toman, le pueden tomar foto o toman el dato de la marcación que dé aquí a temperatura ambiente. Luego lo que tienen que hacer es encienden la estufa, conectan acá, inicialmente va a estar desconectado, entonces el agua va a comenzar a hervir. Previamente, si algún compañero viene y pone a hervir el agua, tanto mejor, ¿no? Pero teniéndolo desconectado para que este no se caliente y poder tener el dato de condiciones iniciales. Entonces, permiten que comience a hervir, va a comenzar a botar vapor de agua, el cual va a viajar a través de la manguera, llega acá, se reparte, ingresa por esta zona e ingresa por esta zona y comienza poco a poco a calentar o a distribuirse en el tubo, ¿sí? Y comienza a calentar la varilla. Inicialmente va a calentar algunas zonas y luego el calor se va propagando a través del metal, pero para que eso suceda hay que esperar, digamos, unos 15 minutos por lo menos. Este les va dando la marcación de la temperatura que tengan ahí. Cuando ustedes aumentan la temperatura de un metal, ustedes saben de lo que vimos en clase que él se va a expandir. Entonces, a medida que él se va calentando, de hecho es a medida que se va calentando, él se va expandiendo, pero necesitamos que tenga una temperatura uniforme, ¿sí? Que todo esté absolutamente a la misma temperatura. Entonces sí hay que esperar, digamos, unos 15 minutos a que tengamos una temperatura uniforme. Él se va a expandir y cuando él se expande, entonces va a empujar esta lámina y el indicador va a subir, marcando una nueva distancia. Y entonces ustedes van a tener, por cada, digamos, para esta varilla van a tener el dato de condiciones iniciales, que sería la longitud inicial, temperatura inicial, y luego van a tener otro dato, que sería el de condiciones finales, que sería la temperatura que les esté registrando el termómetro, y les va a dar la distancia que se va a mover esta flechita de acá, este indicador. ¿Sí es claro hasta ahí? Luego, esto sería para esta varilla, para este material, van a repetir lo mismo, pero para estos otros dos materiales. Entonces van a tener este dato de condición inicial y final, de este dato de condición inicial y final. Y hasta ahí. O sea, la toma de datos no es como el caso anterior que tenían muchos datos. Aquí los datos son pocos, pero tienen que tener paciencia hasta que, digamos, se logre el equilibrio térmico en la barrita, esté toda con la temperatura uniforme. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, entonces ahora les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer en el informe. Va a tener dos partes, les explico la primera parte. La primera parte es de calibración del dispositivo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Recuerdan esta ecuación? ¿Qué es? ¿La ecuación de qué? En la expansión, ¿no? Entonces, supongan que esta es la varilla que nosotros tenemos ahí bajo estudio. Y tendría una longitud inicial LI, la cual aparecería acá, a cierta temperatura inicial. Temperatura inicial, longitud inicial. Luego de que nosotros aumentemos la temperatura, llegue aproximadamente, supongo yo que va a llegar a unos 90 grados Celsius, que es la temperatura que podemos lograr. Entonces, ella va a tener a esa temperatura final, va a tener una longitud final, y eso va a ser el delta L. Pero nosotros no estamos midiendo de forma directa el delta L. Nosotros lo que estamos midiendo es lo que sube el indicador acá.
desde la posición inicial y va a subir cierta distancia d. Es decir, tenemos nuestra varilla, sube, ella se expande un delta L y consecuentemente, si esta era la marcación a temperatura inicial, va a subir el indicador cierta distancia d. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros tenemos que relacionar esta distancia d con este delta L. ¿Cómo creen ustedes que es la relación? En primera aproximación la podemos considerar lineal. Si esta varilla no se expande, ¿cuánto vale la distancia aquí? Cero, no se mueve. Y entre más se mueva acá, mayor va a ser la marcación, ¿no? Más va a empujar esta varilla y más va a subir. Entonces podemos pensar de que este delta L es proporcional a esta D. Y esta beta que está aquí sería la constante de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? El punto es que nosotros no conocemos qué es beta. Entonces, esa es la primera tarea que ustedes tienen que hacer. Tienen que determinar beta. Una forma de determinar beta es: toman un metal, ¿sí? Una de esas variables que ustedes quieran. Van a tener en condiciones iniciales la distancia que subiría sería 0, porque sería la marca, estaría aquí, ubicada en 0. Por ejemplo, les marca 7 milímetros, ese lo toman como el 0, y de ahí cuentan cuánto subió. El delta T, en ese caso, también sería 0, porque la temperatura inicial es la temperatura ambiente, pero la temperatura final para esa primera medición sería la misma temperatura ambiente, ¿sí? No hay cambio de temperatura, el delta T vale 0. Y entonces vamos a realizar un gráfico, me salté mucho, antes del gráfico, para poder, bueno, si realizamos este gráfico de D sobre LI, es decir, de esta distancia dividido en la longitud inicial versus el delta T. Pero ¿por qué les digo que hagamos esto? Regresemos a la hipótesis que está acá. Esta la voy a sustituir en esta ecuación. ¿Sí? Noten que delta L es igual a beta por D. Entonces la puedo sustituir acá. Y me va a llegar esta. Entonces en lugar de delta L me queda beta por D. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Este beta lo voy a pasar a dividir. Queda dividiendo el alfa. Y el LI lo paso al otro lado y queda dividiendo el D. Y entonces mi ecuación quedaría de esta manera. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos el gráfico, noten que en el gráfico estamos haciendo D sobre LI versus delta T. Ahora, de aquí vamos a tener en realidad solamente dos puntos. Un punto sería el 0, 0, que es el de las condiciones iniciales, y otro punto que es cuando suba la temperatura de 92 grados Celsius. Vamos a tener, suponiendo sube 3 rayitas o 3 milímetros, tendríamos un 3. Y aquí sería, en el delta T, sería la temperatura final a la que ya ha llegado, a la que le marque el termómetro, menos la temperatura ambiente. Y ese sería el dato de acá. Entonces tengo estos dos datos que me generan un punto. Con ese punto y este punto puedo hacer una recta. Y con esa recta encuentro la pendiente. Y si encuentro la pendiente, entonces lo que estoy haciendo es obtener esta m de acá. Ahora lo que voy a hacer es comparar esta ecuación con esta ecuación. ¿Y qué conclusión podemos sacar? Pues que m tiene que ser igual a la constante que tenemos acá, alfa sobre beta. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Luego, el que no conocemos va a ser beta, despejo beta. Entonces beta pasa por acá y la m pasa de beta. Del metal que ustedes hayan tomado,
le preguntan al señor Soria, si no en la siguiente clase les digo, toman, que creo que deben tener marcación, buscan en la literatura el coeficiente de dilatación lineal de ese material y ese entonces lo van a poner acá, ya tendrían el dato, ya tienen el dato de M para ese material y por lo tanto usan ese material para encontrar beta. Con eso ya tenemos el beta, es decir, ya tenemos la calibración del equipo y esa es la primera parte. Con eso ya usaron un material. Ahora nos faltan los otros dos materiales. Si ustedes ya tienen beta, vamos a pasar a los otros dos materiales. Entonces, hacen el experimento y ustedes van a encontrar la distancia D, ¿no? Después de haber medido. Tienen la distancia D y ya conocen beta. Este beta que está aquí, ya que es algo que es dependiente del dispositivo, lo pueden emplear para cualquier material. Entonces usan el mismo beta que encontraron acá, lo ponen acá. Entonces si ustedes ya tienen la distancia y tienen el beta, pueden encontrar el delta L. ¿Sí? Si tienen el delta L, toman el delta L de ese material, lo ponen en esta ecuación y despejan el alfa. Y averiguan el alfa del material. Es decir, el coeficiente de dilatación lineal de ese material. Porque ya tendrían el delta L, tendrían la longitud inicial y tienen el delta T. Entonces solo tenemos que investigar el alfa de un material. De dos materiales. Bueno, tienen que ver, en la literatura toman el alfa de un material. Y después ya con esa beta que sacamos de esa situación, ya tendríamos que sacar por esa fórmula los de los otros. Los de los otros materiales, exactamente. O sea, la pregunta sería, tienen que encontrar el beta usando un material y luego usan ese beta para encontrar el alfa de los otros dos materiales. ¿Sí? ¿Es claro la idea?